Zoom a la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela y estos son los hechos. La nación suramericana atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. Desde diferentes sectores le exigen cambios inmediatos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. E incluso la misma Iglesia Católica ha tratado de intervenir para mejorar la situación que vive el país. Y Venezuela. Deseo recordar también a Venezuela, que está viviendo nuevamente momentos de aguda tensión. Pido por las víctimas y en particular por el joven asesinado hace pocos días en San Cristóbal. Exhorto a todos el rechazo de la violencia y al respeto de la dignidad de cada persona y de la sacralidad de la vida humana. Y este es el debate. A pesar de los pronunciamientos del catolicismo, para algunos hace falta una mayor presión por parte de la Iglesia para que se efectúen cambios reales en Venezuela. Algunos creen que la razón es que existe temor de que el chavismo arremeta contra el episcopado venezolano si este trata de fomentar cambios en el país. Sin embargo, los oficialistas señalan que la Iglesia no se debe meter en asuntos de política y afirman que los miembros de esta religión que lo han intentado hacer es porque están trabajando de la mano de la ultraderecha venezolana. Con este tema comenzamos esta noche. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos de inmediato a formular la pregunta a la que invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. ¿Qué papel ha jugado la Iglesia Católica en la crisis que vive Venezuela? Y es que la crisis venezolana ha despertado la reacción de todos los sectores sociales. Uno de ellos es el de la Iglesia Católica, desde la cual el mismo Papa Francisco ha manifestado su preocupación por lo que sucede en la nación suramericana. Sin embargo, algunos creen que falta más compromiso del catolicismo a la hora de condenar la violación de los derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro. A raíz de la crisis en Venezuela, varios sectores han intervenido para poder abogar por una nación que alcance un clima de paz y tranquilidad. Una de las actuaciones más polémicas es la de la Iglesia. El dilema que existe en si debe o no intervenir en los asuntos políticos cuando estos se salen de control. Desidero ricordare pure il Venezuela, che sta vivendo nuovamente momenti di acuta tensione. Esta no es la primera vez que el sumo pontífice ora por Venezuela. En varias oportunidades ha exhortado a los venezolanos a rechazar la violencia y a buscar espacios para el reencuentro y el diálogo. Auspico vivamente che cessino quanto prima le violenze e le ostilità e che tutto il popolo venezuelano, a partire dai responsabili politici e istituzionali, si adoperi per favorire la riconciliazione. Incluso el Papa Francisco se ha reunido con líderes opositores y con el propio presidente Nicolás Maduro, demostrando que en Dios no existen las diferencias. Venimos a pedirle a su santidad que nos ayude a todos los venezolanos. Como vemos, el máximo jerarca desde el Vaticano ha puesto su granito de arena. Pero, ¿qué debe hacer la Iglesia Católica que se encuentra dentro de Venezuela? Las acciones recientes nos pueden ayudar a encontrar la respuesta. La Conferencia Episcopal Venezolana en varias ocasiones han hecho llamados a la reconciliación de los venezolanos. Ha denunciado que el gobierno bolivariano quiere imponer un sistema totalitario, ha expresado su preocupación por la polarización política y por la violencia que ha derramado sangre en las calles de Venezuela. Con estos sentimientos acompaño a toda la querida nación venezolana y a cada uno le imparto de corazón la bendición apostólica, invocando la ayuda del Señor. ¿Pero hace falta algo más? Algunos aseguran que la Iglesia ha hecho lo que ha podido y que al ser crítica del gobierno chavista ha generado una tensa relación, que no es nueva y que por el contrario viene desde cuando estaba el presidente fallecido Hugo Chávez. Que el diablo los reciba en su seno, monseñores. Les hago la cruz así. Por el momento la crisis en Venezuela no para y por el contrario parece que crece con el pasar de los días. El pueblo espera una solución que venga de cualquier lado por obra del hombre o por la intervención divina.
Y vamos de inmediato a debatir este tema. Saludo desde Miami, en la Florida, a Pedro Freites, sacerdote católico venezolano. Está con nosotros también en nuestros estudios NTN 24 en Caracas, Rafael Veloz, miembro de la directiva de Nacional de Voluntad Popular. Y desde Valencia, Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana. Y en el estado Apure nos acompaña Juan Francisco García Escalona, diputado por el PSV, vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultos. A los 4 invitados esta noche, lo primero es agradecerles porque han aceptado la invitación a este debate. Estamos precisamente en una fecha muy especial. La América Latina y los televidentes lo saben, celebra precisamente el Viernes Santo y precisamente hemos tratado de tener un programa especial dedicado a analizar el papel de la Iglesia Católica debido a las celebraciones que se han pasado toda esta semana en la actual situación que atraviesa Venezuela. Por eso, lo primero es decirles buenas noches y gracias por haber aceptado esta invitación a este debate, en este programa especial. Quiero empezar con el sacerdote Freites, docente universitario también. Él vive precisamente en Miami y quiero preguntarle, padre, con las buenas noches, sobre ese papel de la Iglesia en la actual situación. Muchos lo han criticado porque han dicho que es de oposición y por ahí quiero empezar este debate preguntándole a usted, padre, si en realidad la Iglesia Católica en Venezuela ha jugado ese papel de opositora al gobierno, tanto en la época de Hugo Chávez como en la época de Nicolás Maduro. Bienvenido, padre, una buena noche, gracias. Buenas noches, amigo Jesús Prado, y a todos los televidentes del Canal de las Américas. Gracias ante todo porque Dios quiere que seamos constructores de paz, de reconciliación. El papel de la Iglesia es el mismo ayer, hoy y siempre. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Precisamente cuando recordamos este día del Viernes Santo nos permite a nosotros alimentar y reflexionar sobre nuestra fe. La fe es una búsqueda constante de la justicia y precisamente en la persona de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, se sintetiza la violación de todos los derechos humanos cuando, siendo inocente de sus culpas, de sus pecados, es condenado por las estructuras del poder de su época. Y en los actuales momentos, la Iglesia tiene como una misión fundamental llevar, anunciar la misión salvadora y redentora de Jesucristo, que tiene como centralidad la defensa a la dignidad de la persona humana, de todos los hijos e hijas de Dios. La Iglesia en ningún momento, ni en cuanto a la dictadura de Pérez Jiménez, ni en el proceso democrático, ni en el momento presente, juega el papel de opositora. Nosotros somos, ante todo, anunciadores del Evangelio de Jesucristo, que tiene su centralidad en la búsqueda de la verdad, como el mismo Jesús nos dice. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. La Iglesia no puede quedarse indiferente o cruzar los brazos frente a cualquier sistema o modelo que atente contra la dignidad de la persona humana. La Iglesia ha querido sobre todo defender y servir a todos los hombres y mujeres de nuestra amada República de Venezuela, que en los últimos 14 o 15 años ha estado viviendo el calvario profundo de un modelo castrocomunista que ha querido violentar la Constitución Nacional e implantar un modelo marxista comunista en la cual la Iglesia ha sido firme porque contraría los valores del Evangelio e incluso los mismos valores de la misma Constitución de la República Venezolana del año 1999. Lo que pasa es que un ciego guiando a otro ciego, y se trata de implantar un modelo que la Iglesia no puede callar. Siempre alzaremos nuestra voz con firmeza, con claridad, para defender la verdad, la libertad, la justicia y los derechos de todos los ciudadanos. Muy bien, padre, gracias por esta primera aproximación. También quiero conocer las primeras impresiones del vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultos, del diputado por el PSV, Juan Francisco García. Bienvenido, diputado, gracias por acompañarnos, por aceptar el debate. ¿Por qué entonces, si acabamos de escuchar precisamente lo que dice el padre Freites, en el sentido del papel que ha hecho la Iglesia como acompañante al proceso que ha vivido Venezuela en los últimos años, por qué desde el oficialismo se dice que la Iglesia Católica tiene una posición opositora? Sí, buenas noches, Jesús. Gracias por la oportunidad. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, lo escuchamos, diputado. Buenas noches, Jesús. Sí, lo escuchamos, diputado. Que me permitan desde esta tribuna con ustedes. El pueblo venezolano y el gobierno venezolano es un pueblo ampliamente respetuoso de todas las religiones que hacen vida hoy en Venezuela. Lamentablemente, hay quienes se escudan en la religión para acompañar a sectores oposicionistas que vienen haciendo mella de la democracia revolucionaria y de la democracia venezolana. Es
Nosotros, desde el gobierno venezolano, hemos llamado al diálogo y a la paz, a la convivencia entre todos los seres humanos. Y creemos profundamente invocamos profundamente la presencia de Dios y el fortalecimiento de los valores del amor, la solidaridad y la convivencia como un fundamento para el entendimiento de los seres humanos. Ahora, cuando personeros de la iglesia apoyaron el golpe del 11 de abril y firmaron el decreto de Carbón Estanga, eso tiene una lectura muy clara de apoyo a un gobierno de facto, un gobierno golpista, a un sector golpista que desde hace muchos años ha querido menospreciar los intentos y menospreciar la gestión y la obra que se ha hecho desde la Revolución Bolivariana por enaltecer al pueblo venezolano. En Venezuela hoy día tenemos un gobierno democráticamente constituido, un gobierno avalado popularmente por todo el pueblo venezolano, un gobierno que lucha día a día por estabilizar políticamente y llevar a la paz a toda la ciudadanía venezolana. Lamentablemente, algunos sectores de la iglesia han protegido a estos señores que desde el año 2012 generaron una guardia en la sociedad venezolana y asesinaron niños, quemaron instituciones públicas. Eso debe tener una lectura muy clara. El Papa Francisco ha dicho que roguemos por él para que pueda ejercer el ministerio que la iglesia le ha confiado. El pueblo venezolano y el gobierno venezolano, respetuoso de la institucionalidad de la iglesia, rogamos por el Papa Francisco para que ejerza la iglesia y el ministerio que Dios le ha confiado. Y pedimos al mundo que observen detenidamente lo que ocurre aquí en Venezuela. Venezuela en este momento tiene una amenaza latente y constante de los Estados Unidos, un país que ha invadido 92 países desde su fundación, que ha asesinado niños, mujeres, diputado, que ha ido de alguna manera violentando los derechos de todos los ciudadanos del mundo, que se cree dueño del mundo. Y estos sectores que no viven en Venezuela, que no conviven en Venezuela, como el caballero que está conversando de aquel lado, no han pronunciado ni una palabra sobre eso. Nosotros los venezolanos hemos hecho un llamado a todos los sectores de oposición y convocado con el nuncio venezolano a la paz, bueno, un diálogo diputado, permanente convocado por el presidente Nicolás Maduro. Venezuela es un país soberano, diputado, que respeta la institucionalidad, que respeta la iglesia, que respeta a todos los sectores. Pero nosotros por ningún concepto vamos a permitir la injerencia de ningún tipo de acción dentro del sistema político venezolano, porque nosotros somos un pueblo de paz, diputado, un pueblo solidario y un pueblo de amor. Permítame, diputado, le voy a decir lo siguiente. Vamos a hacer un poco de orden, vamos a tener mejor orden en este debate y vamos también, y les pido a todos que nos respetemos. Es decir, yo lo que le quiero decir a usted, diputado, se lo digo con todo el respeto y toda la consideración de su cargo, es que la otra persona a la cual usted se refería es un sacerdote católico venezolano, docente universitario. Él es el padre Pedro Freites. Así que vamos a tratar de tener un debate de altura, porque se lo merecen los televidentes, se lo merece la teleaudiencia y se lo merece también la fecha. Estamos en un Viernes Santo, estamos en una semana religiosa, o por lo menos lo que intentamos es que en estos días haya ese recogimiento espiritual de todas las personas católicas y que tienen como referente ese punto o esa enseñanza de lo que significa la vida y muerte de Jesús en estos días. Así que vamos a darle altura y vamos a llevar el debate consecuente con esto. La otra persona, le repito, diputado, es Pedro Freites. Él es un sacerdote católico venezolano, así que vamos a hacer las cosas bien hechas y así pasaremos todo el programa sin ninguna alteración. Voy a saludar a Rafael Veloz, miembro de la Directiva Nacional de Voluntad Popular, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados. Bienvenido, señor Veloz. Lo primero es para controvertir un poco el tema que estaba poniendo sobre la mesa el diputado del PSV, en el sentido de que él dice que la Iglesia Católica sí se ha metido y sí está aliada con la oposición venezolana. ¿Usted qué piensa? Buenas noches, Jesús, y un gran saludo a toda la audiencia de NTN 24 en toda América, especialmente Latinoamérica. Y con relación al tema que nos ocupa, la Iglesia Católica por espacio de siglos se ha expresado no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista del humano, de los derechos fundamentales. Por eso que existen decenas y cientos de encíclicas orientadas pues a la disminución de la pobreza, a valorar los derechos fundamentales como es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Y así a lo largo de toda la vida, y también en Venezuela, la Iglesia ha estado cercana
a lo que son los derechos fundamentales. En Venezuela estamos padeciendo una de las principales crisis de los últimos años de la era contemporánea, donde encontramos pues más de 25.000 muertos el año pasado. O sea, tenemos más muertos que en países donde hay guerras, donde activamente se accionan las armas. Venezuela es un país donde tiene una importante dosis de escasez en la alimentación, hasta un 70% de escasez en las medicinas, hay una impunidad mayor del 90%, y todos estos elementos hacen que los sacerdotes se expresen en lo que es la Conferencia Episcopal Venezolana. ¿Y qué es la expresión de la Conferencia Episcopal Venezolana? Es la preocupación a los derechos fundamentales que tiene el humano. Hay una importante preocupación en lo que es el derecho a la vida, hay una importante preocupación en lo que es el derecho al acceso a la salud. Y bajo ese sistema es que los sacerdotes venezolanos y el cuerpo episcopal venezolano se ha expresado. La Iglesia Católica venezolana tiene la más importante penetración educativa con los colegios Fe y Alegría en los principales barrios de Caracas, de tal forma que hay un conocimiento muy menudo, muy cercano de lo que es la crisis venezolana. En Venezuela de tal forma es grave la crisis que nosotros nos encontramos, que regularmente las limosnas o algunos activos que tiene la Iglesia Católica son fruto del hurto y del robo de la delincuencia que tenemos hoy en día. ¿O es que acaso los curas, o es que acaso la feligresía no tienen que hacer colas para accesar a alimentos tan básicos como es la caraota o como es el huevo? Y es por eso, entonces, que apegado a lo que dice el Papa Francisco, es que la Iglesia Católica se sigue expresando, y nosotros abogamos pues que no hay ninguna interferencia político-partidista en la expresión del pueblo venezolano. Le quiero dar las buenas noches y agradeciéndole también a Pedro Patiño por participar en el debate, por aceptar esta invitación en esta fecha tan especial para los católicos en el mundo entero y poder debatir un poco sobre el papel de la Iglesia Católica en la actual situación venezolana. Bienvenido, Pedro, una vez más, gracias por acompañarnos, su primera aproximación al tema. Buenas noches, Jesús, gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Fíjate lo siguiente, vamos a conmemorar la Semana Mayor, la Semana Santa, pero también hay que recordarle a la feligresía que hace unos días se conmemoró 35 años de la muerte de un monseñor salvadoreño que se llama Óscar Arnulfo Romero, muerto por la derecha de ese país, por la derecha retrógrada y por el fascismo y por injerencia externa de otros países como Estados Unidos. Hay que recordar esa fecha y conmemorarla. Ahora bien, ¿qué pasa con la feligresía? ¿Qué pasa con la cúpula eclesiástica en Venezuela? Bueno, que históricamente Jesús ha estado al lado de los economistas, es decir, al lado de Fede Cámaras, al lado de la derecha venezolana. Desde los tiempos del general Gómez, estamos hablando a principios del siglo pasado, la Iglesia se ha cuadrado firme delante de los poderosos, es decir, se ha olvidado de la feligresía, se ha olvidado del pueblo, de los movimientos sociales. Para muestra un botón, ¿quién firmó el decreto Carmona-Estanga en el año 2002? Estaba ya fallecido Monseñor Ignacio Velasco. Firmó ese decreto, el decreto de un dictador. Lo otro es que hay monseñores que están aquí conspirando en Venezuela. Te voy a dar nombre para que la gente comprenda de lo que estamos hablando. Baltasar Porras, Urosa Sabino, Reinaldo del Prete, un padrecito que se hace llamar José Palmar, que si tú eres periodista investigativo, entra a la cuenta de Twitter de ese señor José Palmar y te das cuenta de las barbaridades que decía del presidente Chávez ya muerto y que dice del gobierno bolivariano, que le queda muy grande la sotana a ese señor Palmar, porque lo que habla pareciera que fuera un demonio. Entonces yo te digo que históricamente la Iglesia se ha comportado en Venezuela, estamos hablando de Venezuela, de manera tal que no ha apoyado los movimientos sociales, los cuales el gobierno bolivariano los sacó de abajo. Es decir, que este gobierno eminentemente social ha tenido una piedra en el zapato que es la Iglesia Católica de Venezuela.